Bueno, Humberto, gracias por estar aquí. El campo y esa alianza tan particular que se dio en la lucha del campo por la 125 entre sectores urbanos de clase media y productores rurales puso un límite al kirchnerismo en aquellos días. ¿Pensás que se está construyendo un contexto parecido que puede convertirse en un jugador político para balancear el poder en un país que, bueno, que a veces comete excesos cuando no encuentra esos balances? Sí, creo que son circunstancias diferentes en lo que fue la 125 y en este caso la estatización o expropiación de Vicentín. No obstante lo cual, yo rescato que hay una ciudadanía muy activa, muy atenta, hay una oposición que está acompañando esas manifestaciones porque forman parte de nuestros valores, no es una cuestión oportunista. Creo que la oposición ha demostrado hasta ahora, primero, un gran ejercicio y un esfuerzo para conservar la unidad de una alianza electoral que hoy es un frente político que ha ido sumando otros actores a los originales, como es el caso de muchos sectores que vienen del peronismo de la mano de Miguel Pichetto. Y estamos también defendiendo los valores, las creencias de ese casi 41% que nos acompañó en las urnas en octubre del año pasado. Claramente lo de Vicentín es una de las muestras, no por Vicentín propiamente dicha, sino por el avasallamiento a instituciones como la propiedad privada, los procedimientos, una justicia, el juez natural que ya estaba actuando en un concurso preventivo. Bueno, había una serie de componentes que claramente no era este el mecanismo para avanzar. Ahora, también Vicentín y el conflicto con Vicentín pone un haz de luz sobre responsabilidades políticas del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo la participación del Banco Nación en ese sentido. ¿Cuál es la verdad que enuncia desde PRO en torno a este tema y a los créditos que le había prestado González Fraga a la empresa Vicentín, que ya estaba en cesación de pagos y no estaba en condiciones de recibir más préstamos? No, la cesación de pagos se produce recién en En diciembre del 2019. Bueno, acá hay dos cosas que son importantes de destacar. Primero, que la deuda en dólares se mantuvo constante, en torno a los 300 millones de dólares de hace bastante tiempo. ¿Esto por qué es importante? Porque los recursos que obtiene Vicentín para el repago de sus deudas son en dólares. Vicentín exporta el 90% de lo que produce, con lo cual no hay un descalce y lo que tenemos que mirar justamente son los dólares. Obviamente la deuda en pesos crece por la devaluación que se produjo, las devaluaciones sucesivas que se produjeron en el país. Pero hay otro dato que también es objetivo, y son datos del Banco Central, que en el periodo en que gobernó Cristina Fernández de Kirchner, la deuda de Vicentín había crecido con el Banco Nación el 88%, y en el periodo de Mauricio Macri el 36%. El Estado justamente tiene sus bancos oficiales para apoyar a aquellas empresas que tienen una significación importante. Lo ha hecho con industrias metalúrgicas, la ex Pescarmona en Mendoza, Molinos Cañuelas. Vicentín es un actor muy fuerte, con una raigambre regional en el nordeste del país, realmente muy significativa, y es una empresa de la cual no solamente vive una gran cantidad de trabajadores, sino de proveedores, de productores que entregan su producción a través de Vicentín. Humberto, vos eras presidente de PRO hasta el año pasado, ¿no? Hasta el año pasado. Hasta el año pasado, ahora es Patricia Bullrich, y la información dice que Vicentín, su CEO, fue un aportante a la campaña de Mauricio Macri. Las lecturas más sesgadas o intencionadas señalan que habría una correlación entre ese aporte y los préstamos recibidos. No, bajo ningún punto de vista. Primero, habría que ver a cuántos partidos políticos aportó Vicentín. Primera interrogante, que no tengo la respuesta, pero generalmente los grupos grandes aportan en sus provincias a distintos candidatos. ¿Sostenés que por ahí también aportó al Frente de Todos? ¿Esa podría ser No la tengo la posibilidad? información, pero no lo descarto. No tengo la información, pero de ninguna manera hay una vinculación entre las decisiones políticas, de políticas económicas, de asistencia a una empresa, con aportes que se han dado en una campaña electoral. Además, recordemos que los aportes que hacen las empresas y los particulares están reglados y controlados por la justicia. No Sí. cualquiera puede aportar, una empresa concesionaria de un servicio público no puede aportar al Estado, a un partido político, perdón. Hay límites monetarios, hay controles que se hacen respecto a ese dinero.
Está muy controlado el aporte de los partidos ¿Tenés políticos. presente cuánto Además, no es un delito aportar a un No, partido no, sin político si duda. se hace dentro de ¿Tenés las presente de cuánto fue el normas. aporte de Vicentín o de sus dueños, Nardelli, a la campaña política, a la campaña presidencial de Mauricio Macri? No tengo esa información. Otra cuestión también que deja en una situación preocupante al expresidente tiene que ver con las denuncias de espionaje, el rol de la AFI, el espionaje a periodistas, intelectuales, políticos, inclusive de su propio partido, María Eugenia Vidal, Ritondo, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo se está dando esa discusión interna dentro de Juntos por el Cambio o del PRO? En primer lugar, es una denuncia, hay que ver los elementos concretos que están en el juicio, que hoy está en secreto de sumario. Yo tengo la plena certeza de que Mauricio Macri no ha ordenado espiar a nadie. Lo conozco, es un demócrata, apegado a los principios republicanos. No creo en absoluto que esto haya sido una decisión o que haya una relación causal entre una orden presidencial y las supuestas escuchas o espionaje que se ha hecho sobre dirigentes políticos. Pero eso querría decir entonces que si él no ordenó, sí tenía fuera de control al servicio de inteligencia del país. Realmente no tengo la información. Es una causa que está bajo secreto de sumario, no tengo elementos de juicio, valga la redundancia, para evaluar si es la verosimilitud de esta denuncia. Recordemos, además, y esto hay una gran diferencia, Luciana, la expresidenta, actual vicepresidenta y muchos funcionarios que están con proceso y llegando a etapa de juicio oral, fueron denunciados y empezados estos procesos cuando eran funcionarios públicos. Acá se trata de una situación totalmente diferente. Nosotros no hicimos esas denuncias, no tienen carácter político esas causas. Las causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Se hicieron muchísimo antes, varios años antes incluso que dejaran de ser funcionarios públicos. Por eso creo que no es lo mismo, y además, insisto, se trata ahora de denuncias que tenemos que ver cuáles son realmente los elementos que ameritan el avance de estas causas. ¿Hay preocupación dentro de las filas de PRO en el expresidente Mauricio Macri en relación a estas denuncias? ¿Preocupación personal? ¿Se le están pidiendo inhibición de bienes? ¿Se lo está imputando en una causa? No hablé con el expresidente, pero por lo que sé está absolutamente tranquilo, lo mismo que todos nosotros, y también confiamos en que si la justicia actúa de manera independiente, las causas van a tener la resolución que esperamos. Algunos críticos de la gestión de Cambiemos y del expresidente Macri sostienen que en realidad no se lo investigó durante su gestión, como sí sucedía con figuras del kirchnerismo, que mientras eran funcionarios, como vos señalabas, eran investigados, porque había una relación más aceitada entre Cambiemos, la gestión de Cambiemos y la justicia. No, en absoluto. En absoluto, Cambiemos en eso ha sido muy apegado a los principios institucionales, a la división de poderes, y me consta con varios casos concretos que no se ha intervenido en decisiones judiciales. ¿Estarías dispuesto a plantear una lectura positiva de la gestión de Silvia Magdalani en la AFI? No tengo información de la AFI ni de la gestión, tampoco tengo una visión negativa, no tengo información respecto a la gestión de la AFI. Humberto, pasando a otra cuestión también preocupante que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso y la posibilidad de generar políticas de consenso. Se termina yendo la oposición y el oficialismo termina aprobando leyes con su propio quórum. ¿Cómo se construyen? ¿El labañismo puede ser un socio para frenar ciertas decisiones? Por ejemplo, la expropiación de Vicentín. ¿Confían en que Roberto Labaña, después de estas advertencias que le hizo al presidente, esté su gente votando en contra de eso? Bueno, son dos situaciones distintas, depende según se mire la Cámara de Diputados o el Senado. En la Cámara de Diputados la situación es más balanceada. El oficialismo logra quórum propio en base a aliados, a varios sectores aliados, el labañismo, partidos provinciales, los que responden a Sergio Massa, etcétera. Un quórum bastante apretado. Y depende de los temas, ese quórum puede estar o no estar. Hemos visto que en casos
puntuales. Hubo que traer a Scioli desde Brasil, porque Sí, todavía sí. no había salido el decreto y podía volver a ser diputado. Bueno, ese es un claro ejemplo de que ahí las relaciones de fuerzas son bastante más parejas. En el Senado, el oficialismo tiene una amplia mayoría, tiene quórum propio, pero no tiene los 2/3. Ajá. Los 2/3 que son necesarios para algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, cuando no se respeta, o mejor dicho, se quiere salvar los tiempos del tratamiento de proyectos que salen de comisión, se requieren los 2/3 para su tratamiento. Nosotros hemos impedido el tratamiento de 2 proyectos de ley la semana pasada, no prestándole los 2/3. Con la alianza también de algunos senadores del peronismo federal, ¿no? Reutemann, entre ellos. Exactamente. Nosotros tenemos, Juntos por el Cambio tiene 25 senadores que son 2/3, pero además en estos casos están sumados el interbloque federal que responde bajo la presidencia de Juan Carlos Romero, donde integra también el senador Reutemann, que son 4 senadores, con lo cual hacemos 29 senadores que en estas circunstancias hemos actuado de manera conjunta. ¿Qué ha pasado? Que el kirchnerismo no pudo cooptar el voto y de alguna manera traer el voto de estos senadores que históricamente fueron más cercanos al peronismo. Sí, bueno, pero muchos de ellos han sido electos en frentes con Juntos por el Cambio. En estos 2 casos que mencionábamos. Pero además hay una afinidad de principios, de visiones compartidas de lo que tiene que ser el país, las instituciones, el rumbo que tiene que tener el país, muy cercanas a Juntos por el Cambio. Es decir, que el Senado es el bastión donde la política en la Argentina podría tener un balance que lograra representar no solo a quienes tienen la mayoría, sino a la otra mitad de la Argentina. Sí, lo que te decía, los 2/3 te hacen falta para cuestiones muy puntuales. La elección del procurador, hacen falta 2/3, para la elección de eventuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, o para el tratamiento, en estos casos, de leyes que no tienen el tiempo requerido desde que salen de comisión. Creo que es una muestra de que hay un grupo de senadores importantes, somos 29, que estamos dispuestos a sostener una visión del país distinta del kirchnerismo y no a someternos al avasallamiento a los que permanentemente intentan hacerlo. Humberto, preguntas finales. En el Juntos por el Cambio, en esta situación tan particular y con el correr de los meses, la figura de Patricia Bullrich ha crecido porque, bueno, por su rol y por su personalidad, y la de Horacio Rodríguez Larreta también con su particular personalidad de gestor, con menos retórica política, de gestor efectivo. ¿La disputa por el poder hacia las elecciones de 2023 se va a dar entre Larreta y Bullrich dentro de Juntos por el Cambio? ¿Se está perfilando eso o es impensable esa posibilidad? 2023 me parece... Puede haber un montón de pandemias en el camino. Casi como el final de la cuarentena. Claro. No, creo que es muy prematuro. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene una riqueza de dirigentes, una multiplicidad de dirigentes realmente importante, tanto del radicalismo, del sector que lidera Pichetto, del PRO, de los sectores aliados. Creo que vamos a poder tener una oferta electoral, tanto en el 2021 como en el 2023, realmente muy interesante. Y la última cuestión, que es una cuestión que a mí siempre me quedó resonando de una manera muy particular con la llegada de Cambiemos al Poder, es por qué, y que tiene que ver con el espionaje, por qué repuso los fondos reservados que se habían eliminado en Argentina en 2015. La verdad que no sé en qué contexto se tomó esa decisión, Luciana, no tengo información. Una decisión crítica y muy opinable realmente, ¿no? Sí, insisto, no conozco el contexto en el que se tomó esa decisión. Bien, muchísimas gracias Humberto Schiavoni por estas precisiones en torno al principal partido de la oposición. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos. Estado versus privados. Argentina expropiadora. ¿Ese es el sueño con el que sueña el peronismo o el kirchnerismo? Después del corte.